Rubén, y en lo político, porque ya hablamos de la administración y de lo que se viene y de lo hecho, pero en la política sos el jefe o el líder del primer partido de oposición de este país. Así es. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que es eso? Ahí en el Parlamento, es decir, en todos los campos, intervenir en todos los campos, recibir esa cantidad de votos y ese crecimiento cualitativo y cuantitativo te lleva a tener otra actitud como político. Responsabilidad, sí. Inmensa, ¿no es verdad? Inmensa, y eso lo ves, y presión también. Claro. En Cochabamba estuvimos el otro día en la posesión de nuestro líder de José María Leyes. José María, y claro, y cuando desfilábamos ahí hacia la alcaldía después del consejo, ya se escuchaba, digamos, mucha gente que decía Rubén presidente y todo eso en Cochabamba, ¿no? Y te puede generar, digamos, pajarito en la cabeza, ¿no? No, maduritos en la cabeza. Vos sabés que en ese sentido, digamos... ¿Pero qué te genera un grito de eso? Pero genera, sí, o sea, más bien te hace ver el crecimiento. Primero, eso es bueno porque hace poco menos de 2 años que nos hemos fundado como partido, en Cochabamba, a propósito, pero un 15 de diciembre, a propósito del Cabildo de Millón, ¿no es verdad? Siguiendo todo ese doctrinario de ese primer cabildo del siglo XXI, y ahí es lo que viene cuando vos haces énfasis en el primer partido de oposición a nivel nacional. Pero una cosa que es muy importante, y también lo hemos dicho, ¿no? Siempre se ha reclamado de que Santa Cruz no tiene un proyecto político con visión nacional, de que no hay liderazgos nuestros. Yo siempre he sido un contrario a todos esos lamentos y a todos esos intereses que digo que creo que vienen de otros lados y que muchos de nuestros intelectuales se dejan llevar por esas cosas o por esos lamentos. Pero en los hechos es que todo el recorrido que hemos realizado, Carlos, a principios del 2000, cuando entramos al comité, digamos, todo ese cúmulo del que estamos hablando, de haber hecho esos 3 grandes cabildos, el de junio, Autonomía y Trabajo, al año siguiente Yo Soy Bolivia y Vos, ¿no es verdad? Y el Cabildo de Millón, los 3 cabildos, que fue el cabildo extraordinario, inmensas concentraciones, las 500.000, todo ese legado del pueblo cruceño. En algún momento, por eso yo decía, habría que verlo, digamos, lo que dijimos en las 11 tareas, y vas a ver vos que ahí está el doctrinario fundamental, esencial, de todo lo que significa la formación y la conformación de los demócratas. Por eso, este es el trabajo, y nosotros nos sentimos no en heredero, porque la heredad es de todos los que hemos hecho este gran proceso, sean o no sean demócratas. Pero había la necesidad, Carlito, de transformarlo en un proyecto político. ¿Por qué? Porque el civismo es bueno, es esencial, es importante. Cumplió una etapa histórica también en Santa Cruz, el comité, ¿no es verdad? Y las luchas cívicas y todo lo demás. Pero en democracia, vos lo sabés muy bien, es con partidos políticos. En un momento fueron las agrupaciones ciudadanas las que reemplazaron a la caída de la partidocracia, ¿no es verdad? Y la usamos... O las que terminaron siendo las que lo tumbaron. Por ahí todavía está faltando ese análisis. Esas contribuyeron a la caída del sistema político finalmente. Bueno, pero no estaban consolidadas las agrupaciones ciudadanas, ¿no es verdad? Yo creo que... Por eso era necesario un partido. Yo creo que el movimiento al socialismo iba a la creación de ser un partido político, definitivamente. Claro, fue un movimiento, no era una agrupación ciudadana, que al fin y al cabo fue la que le hizo todo el... Vos me estabas hablando que se cumplen 10 años del golpe a
Armando hace poco, bueno, parte de la historia, pero siguiendo otra vez con esta situación. Entonces, Carlos, este proceso había que llevarlo adelante ya en otros estamentos. Y la lucha y la resistencia democrática que hicimos en estos años, en esta década, llamémosla, crean lealtades, crean compromisos, se uniformizan también los principios y también se conocen a los amigos y a los adversarios. Claro, pero hay una exigencia ahora de avanzar sobre el país. Exacto. Pero lo fundamental es que nos hemos conformado esas agrupaciones ciudadanas y nos hemos dado cuenta hace 2 años atrás en que está bien que seamos aliados, está bien que seamos amigos, está bien que luchemos juntos, pero no desorganizadamente. Entonces había la necesidad eminente de un proyecto político que sea la alternativa al único que había en ese momento, que era el MAS. Era una tarea titánica, difícil, una tarea desigual, porque han tratado de deshacernos, de matarnos, de perseguirnos, de ponernos juicio, y va a seguir, y va a ser peor de repente, no lo sabemos. Pero lo hicimos, y ahí vienen los resultados para saltar algunas etapas, ¿no es verdad? De resistencia democrática nos convertimos en alternativa a este país. La bancada no es numerosa, de demócratas, no mezclemos unidad demócrata, de demócratas, Sí, es la más importante, claro, sí. hoy por hoy. Hoy tenemos representación nacional en todos los departamentos del país, tenemos estructura. Y hoy tenemos resultados también en las elecciones subnacionales de una forma muy expectativa y esperanzadora. Gran responsabilidad, como decimos, gran responsabilidad por otra cosa, Carlos. No quiero darme la de predicador ni de gran analista político. Va a ser pero muy difícil, sin decir que es imposible, porque en política he visto cadáveres que caminan, ¿no? Pero va a ser muy difícil que en la próxima década, por lo menos, aparezca o se reediten los partidos tradicionales, ¿no es verdad? Va a ser muy difícil. Sí. Yo no creo que el MIR pueda reeditarse, de repente de otra forma, digamos, ¿no? O de repente también... El MNRismo, digamos, todavía está más o menos vivo. Bueno, el MAS lo ha hecho vivir en el Beni, no es más tampoco. Sí. Pero bueno, sin despreciar ni decir que no se puede, es muy difícil. Es muy difícil que nalga una fuerza emergente, porque eso necesita cierta historia, cierta trayectoria, cierta historia. Y si tenemos todas las condiciones nosotros hoy en día, porque venimos del... Ustedes están en un momento en el que tienen que arrastrar todo el descontento, todas las expectativas, porque en España han salido los Ciudadanos y han salido los Podemos, y parece que eso se va a replicar frente a la falta de respuesta de la institucionalidad política. Por eso la responsabilidad de ustedes es mucho más fuerte, de evitar que salga eso y canalizar todo descontento por ahí. Yo he leído algunos análisis que me parecen interesantes, no digo que así va a ser, pero hay cosas que también son tendencias y que muchas veces son impajaritables, ¿no? Yo creo que en el país va a ocurrir algo, porque lo que ocurre en Europa o lo que realmente después nos ocurre a nosotros, claro. No necesariamente, y también podemos corregir errores. Pero yo creo que en Santa Cruz, en Bolivia en algún momento se está yendo la cosa a crearse un bipartidismo, ¿no? Un bipartidismo donde va a estar la fuerza de izquierda si son inteligentes, si ven el momento político, estratégico y ven las tendencias, si se dan cuenta que con fundamentalismo no van a poder seguir avanzando, si se dan cuenta que el muro de Berlín cayó hace ya varias décadas y que el populismo también se está cayendo. ¿Vos crees que hay una fuerza de izquierda masista o es populista? Yo no le veo yo como una fuerza de izquierda. Por eso te estoy diciendo, si son capaces ideológicamente de superarse y convertirse, digamos, en un partido, porque no podés también, seamos no benignos, pero seamos realistas, en desconocer, digamos, que ha habido un movimiento que viene ya con una década, ¿no es verdad? Que con todo su... Además, apabullador. Entonces, tienen la gran posibilidad de construirse doctrinariamente, ideológicamente, en una fuerza de izquierda. Si nosotros
como la fuerza emergente, como la oposición de este país, nos consolidamos con un centro, como un centro político, digamos, que tiene un abanico, como alguna vez te lo dije, de posibilidades de que incorpore esencialmente a esa fuerza de clase media, donde ideológicamente puede haber gente de avanzada de la izquierda democrática o gente del liberalismo pensante que haya renunciado a cualquier tipo de privilegio y todo eso, pues entonces puede ser que en el país, como ha sucedido en Santa Cruz, porque querramos o no querramos, en Santa Cruz ya hay un bipartidismo, ¿no es verdad? Sí, ¿No es verdad? en los hechos sí. Y en el Beni también lo hay, y en Cochabamba lo va a suceder, y en La Paz, si es que podemos aunar esfuerzos con algunos líderes importantes, va a suceder. Entonces yo pienso que la tendencia del país puede darse en que si somos inteligentes tanto de un lado o del otro, se puedan consolidar esta fuerza. ¿Crees que ya no va a funcionar el asunto de los movimientos regionales como aislados? Pues, mira la experiencia que ha habido en España, digamos, con el bipartidismo, por eso te digo, mirémonos en el espejo. Funcionaron muy bien en su momento, y funcionaron muy bien concatenándose, hasta digamos, que llegó la gran crisis, al PSOE o al PP, digamos, ¿no? Hasta que llegó la gran crisis. Eso es lo que debemos eso te revienta todo. Eso es lo que debemos prevenir, ¿no es verdad? No debemos dejar, digamos, los demócratas que nos aparezca un ciudadano, digamos, ¿no? Debemos estar en la posición del equilibrio justo. Como el MAS debe tener cuidado que le aparezca un PP, un Podemos. Como el MAS no debe cuidarse de que le aparezca un Podemos. Claro. Esas son las etapas que además se saltan, digamos, también, ¿no? Sí. Y que no necesariamente va a ocurrir lo mismo, pero bueno, es un análisis muy somero, yo creo que va a suceder eso. De la responsabilidad de la que vos me hablabas, sí es algo, que este ciclo, que es que vamos a la alternabilidad política y de los procesos que también culminan y ciclos que se acaban, hay pues un agotamiento del MAS, ¿no es verdad? Y lo va a haber, entonces va a tener una duración, y ahí viene la gran responsabilidad de estar preparado para que nosotros podamos asumir también, porque al fin y al cabo, sí, Carlos. Cuando me decís, se va agotando, pero la institucionalidad del Estado está en manos del movimiento al socialismo. Tienen el Tribunal Constitucional que le puede avalar una nueva elección y tienen un tribunal electoral que ya sabemos lo que puede hacer. ¿Ah? No es un mono con navaja, es un mono con dinamita encendida, el tribunal electoral. Frente a esos dos elementos, ¿cómo garantizar la institucionalidad democrática? Primero peleándola, pues, Carlos, ¿no? Y luchando. Por eso necesitamos la oposición. Y dos, en los hechos claros, prácticos y en lo que está sucediendo en este momento actual, el copar y el concentrar primero que todos los partidos se hacen para llegar al poder. Así es. Eso tenemos. Sí. Lo diferente y la diferencia que hay es que algunos quieren el poder para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Algunos tratan de llegar al poder para hacer los cambios verdaderos. Algunos tratan de llegar al poder para servir como servidor público. ¿No es verdad? Y otros, de repente, por ahí tienen las mismas creencias y cuando llegan al poder se obnubilan y son más o peores de lo que ellos criticaron, de lo peor que hubo antes, porque no todo lo que fue antes fue malo. Sí. Estoy de acuerdo. En eso tenemos que ser claros. Entonces ahí tenemos que nosotros hacer la diferenciación, Carlos. Ahí nosotros tenemos que ver que lo que está sucediendo, te decía, en este momento, cuando se busca el poder para concentrarlo, ahí es donde viene lo que estamos viviendo ahora, peor que antes, la corrupción. Ahí es donde vemos el uso y abuso. Ahí vemos de que el copar, deshacer la institucionalidad de un país y copar los órganos y tribunales. Claro, ni siquiera armar una propia institucionalidad, ¿no? Pero porque no han sido capaces. Se vuelve un efecto boomerang, Carlos, eso. Eso es lo que sucede. Eso en el mundo, en la historia de la humanidad política, en la historia del universo, siempre se ha vuelto en contra, más temprano que tarde, como decía también en ese discurso que hice el sábado, Carlos.
Entonces, fíjate lo que está pasando solamente para un tema actual, el tema del órgano nacional electoral. Sí. ¿No se le ha vuelto en contra eso, Carlos? De haber tenido un órgano electoral sumiso, servil, obsecuente, que le sirva a sus intereses. Y ahora están diciendo, oiga, recompongamos las cosas, buscamos por la parte de la meritocracia, incorporémosla a la oposición. De repente van a buscar hacer, estamos en política, ¿no? Hacer un maquillaje simplemente, pero ya saben que no les sirve tener organismos. ¿Por qué? Porque la democracia, Carlos, es el único sistema, aunque no sea perfecto, que viene pues desde la época de los griegos. Sí. Y entonces, Carlos, no podés inventarse, por ejemplo, la justicia, como ahora ya están hablando de reformarla, con la historia que hicieron, de que eran los revolucionarios, Sí. en la selección que hicieron no, a su gusto. ¿No es una ingenuidad caer en este juego? Te explico. Ok, no sirvió el Tribunal Electoral, vamos a hacer uno nuevo. Van a poner la mejor gente que puedan. Porque ya el objetivo no es el Tribunal Electoral, faltan 5 años para una nueva elección. El objetivo ya es seguir manipulando por la vía constitucional para permitirle al presidente una nueva elección. Así es. O sea, se están concentrando los políticos en el tema electoral cuando ya no es el tema ya pasa por el otro lado. Y eso es lo que a mí se me antoja que tienen que mirar, porque las ansias hegemónicas y de permanecer están intactas, ¿no? Esa es la lucha, como el Carlos. primer día. Esa es la lucha. Pero, ¿cuál es primero? ¿Lo importante o lo urgente? Las dos cosas, ¿no? Bueno, lo importante es que salvemos la institucionalidad. Lo importante es que respetemos una regla esencial, fundamental de la democracia, que es la independencia de los poderes, ¿no es verdad? Lo importante es que los tribunales, los órganos, etcétera, etcétera, sean ecuánimes, tengamos las cosas claras, y las personas para que lleven adelante todos los procesos de justicia, electorales, etcétera, etcétera. Eso es lo principal. Estamos luchando ya no por la autonomía solo, Carlito, estamos luchando por la democracia en este país. Por algo nos llamamos demócratas nosotros. Eso es lo importante, esencial, esa es la lucha. Lo urgente, y no menos importante también, es eso que vos apuntás, hacia dónde van. Y ahí es donde vienen todas las susceptibilidades, y ahí es donde vienen todas las situaciones que tampoco no nos podemos tragar porque no somos unos ingenuos en política, ¿no es verdad? De repente están haciéndole un maquillaje para poder consolidar algo que es parte fundamental de la partitura de los gobiernos populistas, por ejemplo, y el populismo que ya está acabando en el mundo también, que es la perpetuarse en el poder, es parte de esos puntos, ¿no es verdad? Y en eso es lo que también tenemos que nosotros estar permanentemente en lucha, llamémoslo, democrática, digamos, con nuestros parlamentarios. La última y cortita, ¿dónde te ves de aquí 5 años? ¿Haciendo política en la calle? Porque ya no vas a ser gobernador. Yo te decía algo que me preguntaron ahí los periodistas el otro día, ¿es el último periodo de gobernador? Sí, es el último periodo de gobernador, porque así lo exige las leyes, la Constitución. Pero hablando de eso, vamos a luchar para que no la cambien, ¿no es verdad? A su gusto y como lo hacen siempre. Pero es otra cosa que debemos nosotros entenderlo, para que no les pase lo que le va a pasar a esto, que va a ser arma de doble filo cuando tratan de concentrar el poder. Yo no voy a ser gobernador por una cuestión de principio, de valores, porque soy un demócrata. Porque creo en la alternabilidad del poder, porque creo que en la lichigada de muchachos que estamos sacando hoy en día, y los hijos de la autonomía que se llaman, por ejemplo, que han estado en todo este proceso, que ya son cuarentones, ¿no es verdad?, tienen que estar, digamos, dirigiendo. Entonces, de aquí a 5 años, yo no puedo seguir aquí en la gobernación, no me lo permite la ley y no me lo permite mi conciencia, y mi actitud tiene que ser de lo propio. Ni voy a ser alcalde, para que se quiten los sueños algunos que dicen, no, pero va a ser alcalde. No, porque no es sin entrar en un tema de devaluar, digamos, es la alcaldía más importante. Tiene 3 veces más presupuesto que la gobernación, que otra cosa que lo digo también. Vas a estar en la calle, sí, vas a hacer política. Yo no quiero, Carlos, decir, bueno, esta es mi última gestión y de aquí me voy a mi casa.
Yo creo que, con toda sinceridad y sin falsa modestia, te digo que he hecho todo lo que ha estado a mi alcance y mi capacidad y mi amor, mi pasión por Santa Cruz y mi respeto por mi patria ha hecho, digamos, ¿no? Yo creo que ya cumplí. Y si tengo que irme a mi casa, creo que en 5 años vamos a tener ya consolidado totalmente los demócratas y los liderazgos para que pueda haber una continuidad de todo este proceso. Alguna vez se lo pongo como ejemplo a el APRA, digamos, que es el partido más importante y hace más de 30 años, 40 que viene manejando el Perú, digamos, ¿no? Y Aya de la Torre, que fue su fundador, ideólogo, nunca fue presidente. Así es. Yo no es que me compare con Aya de la Torre, pero creo que soy parte importante de todo este proceso. Pero para mí será extraordinario ver cómo el día de mañana la nueva camada de demócratas, la que está ahora ya en todos lados, pueda, digamos, llevar adelante. Tengamos un demócrata en la gobernación, tengamos demócratas en los municipios, como lo tenemos ahora en la mayoría de los municipios cruceños, también en Santa Cruz. Y con presencia nacional. Y sobre todo con presencia nacional, como ya lo tenemos con algunas alcaldías del país. Cochabamba es la más expectativa. Ahora, que nadie lo dude, porque así ha sido mi transcurrir, ¿no? No me va a temblar el pulso si es que yo tengo que asumir responsabilidades con el país. Y si es que los demócratas, y si yo tengo la capacidad, y si es que el país, decide de que yo esté, digamos, en una situación nacional, bueno, puede ser el siguiente paso. El siguiente paso porque es el que toca, ¿no? Y si no, pues, Carlito, voy a estar aquí hablando de Racing en el bar del fútbol, que por último también, por último es una cosa que añoro tener los últimos días, si Dios me lo permite, de vida, en condiciones, ¿no es verdad? Sí. De los 60 a los 70, llamémoslo, para también dedicarle a algo que he dejado y que vos sabés muy bien, porque siempre he sido muy amiguero, pasiones, sí. El campo, mis amigos y sobre todo mi familia. Si Dios me permite eso, para mí será una bendición esa jubilación, pero si tengo que estar, como lo he hecho a lo largo de mi vida y a lo largo de estos más de 40 años en la dirigencia, trabajando por la gente, por lo más importante que tiene este país, que son los recursos humanos, y por lo que estoy en política, por último, digamos, que es servir a mi gente, voy a estar. Ok. Gracias, Rubén. Gracias a vos, Carlos. Ok, vamos.